Sinceridad es la cualidad de una persona de vivir la vida con motivaciones puras y sin engaño. Si fuésemos a buscar sinónimos sería veracidad, autenticidad. Y por antónimo, hipocresía y engaño. El origen de este término, sinceridad, proviene de la antigüedad, cuando se hacían esculturas en mármol. Si el escultor o el artista cometía algún fallo, algún error, pues lo corregía aplicándoles cera y puliéndola. Esto le daba a la pieza un aspecto lustroso de buena terminación. Entonces, para indicar que la obra estaba desde un principio hecha perfectamente y que no ocultaba errores, entonces decía que era sincera. De ahí se originó esta palabra, sinceridad. Por lo que ahora decimos que alguien que es sincero es cuando no oculta fallos, cuando dice la verdad. La iglesia es advertida a estar alerta ante un fenómeno. Y según vamos a leer en nuestro texto, el peligro de esto es que es un fenómeno diabólico. ¿Qué les parece? Y estamos hablando de apostasía, hipocresía, mentira. No se trata fuera del mundo, sino que se va a manifestar dentro de la misma iglesia. Y no somos la excepción. Esto lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Procedamos a leer 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Notemos cómo la iglesia es advertida de este peligro que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en esos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Definitivamente estamos viendo aquí que es obra del diablo tratando de perturbar la gloriosa misión encomendada a la iglesia, de promover por medio del evangelio el establecimiento del reino de los cielos. Hermano, el evangelio es algo grandioso. Sabemos que el evangelio es que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y que por gracia darnos vida eterna en el cielo. Es glorioso, esto es grandioso. Y es por eso que el enemigo trata de perturbar la misión de la iglesia y este mensaje que se nos ha comisionado a compartir con otros. Por eso sí, el versículo 1 trata sobre la apostasía, pero no es lo que vamos a enfocar. Vamos a enfocar el versículo 2 que menciona dos temas: hipócritas, mentirosos, conciencia cauterizada. ¿Y por qué vamos a meditar en esto? Casi a principio de año. Queremos practicar una religión en vano, ¿no es cierto? Que no queremos practicar una religión en vano. No queremos ser neocristianos, menos escuchar al Señor decir que no nos conoce y que nos apartemos de Él, como dice Mateo 7, 15 al 23. ¿Se imagina qué triste sería ser no cualquier religioso, un religioso devoto, entregado a su religión,
toda una vida y que cuando llegue al cielo no tenga entrada en él. Cuando el cielo viene a ser nuestra finalidad. Porque toda religión, su deber es preparar al hombre para su encuentro con Dios. Y nuestra finalidad como seres humanos es que el día que nos vayamos de este mundo, entremos a gozar del paraíso celestial. Por eso es muy triste practicar una religión vana. Y ese es el propósito por lo cual estamos mencionando estos peligros que van a venir en los postreros tiempos y se van a manifestar dentro de la iglesia. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque pretenden ser piadosos, religiosos, pero desligados de Dios. ¿Por qué son mentirosos? Porque tenemos la verdad en las Escrituras y se aferran a contradecirla o a exaltar tradiciones, palabras de hombres por sobre la palabra de Dios. Son hipócritas mentirosos cuando profesan ser cristianos, no según la Biblia. Son hipócritas mentirosos cuando puede ser que te den un saludo en la mano, pero por la otra te entierran un puñal en la espalda. Son hipócritas mentirosos cuando murmuran, critican, calumnian y juzgan al prójimo. Y esto, hermano, parece realmente inconcebible en personas que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Sabemos que aún siendo pecadores imperfectos, Dios por su gracia nos ha perdonado, nos ha aceptado en Cristo cuando le recibimos como Señor y Salvador. Gozamos de vida eterna y no solamente de vida, de bendiciones terrenales. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia manifieste la hipocresía y la mentira? Son tan débiles que se prestan a veces sin siquiera admitirlo como instrumentos del diablo. Y no piense que estoy hablando bobería, eso le pasó a Pedro con el mismo Señor. Lo puede leer en Mateo 16, 23. También a Pablo con un tal Alejandro. Y no es el Alejandro que canta la Lady Gaga. No, es segunda de Timoteo. Vamos a leerlo porque quizás nunca usted ha leído de este Alejandro. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 15. Mira lo que habla Pablo de lo que este hombre hizo contra su ministerio. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Ven la realidad de lo que estamos hablando? Pero yo pienso que uno de los mejores ejemplos de religiosos, hipócritas, mentirosos, los tuvo que enfrentar el propio Señor Jesús en su época. Usted sabe de quién es. Lo hablo de los fariseos. Esta secta del judaísmo surge precisamente para mantener el judaísmo puro de influencias helenistas de los griegos. Y esto aparentaría una buena motivación, mantenerse monoteísta en medio de todo. Sin embargo, son los responsables en transformar el judaísmo de una religión de sacrificio, en una de leyes. Se preocupaban por el cumplimiento del Sabbat, el 10, los ritos de purificación, que Dios solamente otorgaba gracia a los que llegaran a sus preceptos. Le imponían al pueblo cantidad de tradiciones que no figuraban en la ley de Moisés. Eran arrogantes, autosuficientes, legalistas, exclusivistas. Todo el que no era fariseo lo consideraban impuro. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Los denunció. Denunció el orgullo, la negligencia, la hipocresía. ¿Por qué? Porque le daban mayor importancia a puntos subordinados que a elementos esenciales de la ley. Si ustedes criticaron a Jesús por curar a un paralítico en un día sábado, ¿y usted sabe qué?
que después querían matarlo, que era desobedecer la ley del homicidio. Por eso el Señor les asemejó a sepulcros blanqueados. Mateo 23, 27. Los sepulcros estaban pintados con una mezcla de marfil y cal para darles un aspecto más agradable. Pero también en aquella euforia de guardar la ley, esto evitaba que los peregrinos judíos se contaminaran al tocarlos accidentalmente. Pero a pesar de su atractivo exterior, sabemos lo que había en el interior. Estaban llenos de mortandad e impureza. Por eso les llamó hipócritas. Hermano, la hipocresía incluye, escuche porque estamos hablando de que se va a manifestar en la iglesia, inconsistencia entre lo que se enseña y lo que se practica. 1. 2. Deseo de prestigio y poder. Abuso de autoridad por medio de enseñanza falsa. Una preocupación por los mínimos detalles edificantes. Evitaban que otros escucharan y creyeran la verdad acerca de Jesús. Pero no solamente Pablo está advirtiendo a la iglesia de la hipocresía, la mentira, sino dice ahí claramente que habla de la conciencia cauterizada. Es nuestro segundo tema. La cauterización viene a ser la acción de quemar con un hierro ardiente. Se usaba para marcar animales y esclavos como pertenencia. Por ejemplo, en el campo médico se usa para quemar una herida. ¿Por qué? Porque el lugar cicatrizado ya quedaba anestesiado o insensible porque mataba el tejido. Por tanto, una conciencia cauterizada viene a ser ya una conciencia insensible totalmente. Sabemos qué es la conciencia. La conciencia es algo maravilloso que Dios ha creado dentro de nosotros mismos. Es como si fuéramos un juez dictándonos todo nuestro proceder, declarando lo que es bueno, malo, justo, injusto, el amor, el odio. Evalúa los pensamientos y comportamientos. La conciencia es el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros mismos. Examina el comportamiento, la conducta, pero también las motivaciones que tengamos. Esta conciencia que tanto bien nos hace puede debilitarse. Y cuando hablo de debilitarse no quiere decir menos sensible, sino que ya actúa en conformidad con lo que la persona sabe. Pero no habla de una conciencia débil, sino de cauterizada. ¿Por qué? Porque engaña a los demás. En la Biblia se usa generalmente en el sentido de un conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. ¿Y dónde radica el engaño? Porque una conciencia cauterizada fracasa en testificar correctamente los hechos. Casi siempre acude a la autojustificación. Por eso, cada creyente de ser su propio juez, en analizar hasta qué punto se está engañando él mismo. Hablo en cuanto a práctica, pero también doctrina. Y esto es tan importante que es ese sentir que Dios quiere que sigamos antes de sentarnos a la mesa del Señor a tener comunión. Sabemos que sentarnos a la mesa de la comunión es una ordenanza. Primero el Señor nos mandó orden, bautizarnos. Segunda orden, sentarnos a su mesa en memoria de Él, a comer estos elementos que representan lo que es el Evangelio. Eso es una orden del Señor. Cada iglesia elige las veces que va a practicar la cena del Señor. Nosotros la elegimos practicar una vez al mes, el primer domingo de la semana.
Sí, primeramente, antes de usar la conciencia para sentarnos a la mesa, valga la redundancia, hagamos conciencia que de todos los domingos del mes, el primero es muy especial. Porque el primer domingo del mes se prepara una mesa y el Señor me manda a sentarme en ella y a comer de estos elementos. Entonces, arreglemos nuestra agenda. A menos que se presente una emergencia que verdaderamente haya que llamar a la ambulancia 911 para que lo lleve a un hospital, a menos que esto se presente, tratemos de estar presentes y de participar. Hagamos esa conciencia. Pero también, gracias a Dios que estemos ya aquí. Dice la palabra en 1 Corintios 11, 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ve, esta palabra pruébese, más bien sería, permite que la conciencia haga su labor en ti. Permítelo. Escucha lo que la conciencia va a dictar. Te va a preguntar, ¿estás a bien con Dios? Eso quiere decir, no pecados deliberados. Te va a preguntar, ¿estoy a bien con el prójimo? Quiere decir, gozo de relaciones saludables. Si usted a estas preguntas puede responder sí, participe. Si dice que no, absténgase. Inmediatamente que usted, que es un cristiano, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, se abstenga, la conciencia se va a activar y le va a decir, estás mal espiritualmente. Tengo que resolverlo. Y si usted decide resolverlo, participe. Pero si usted decide no hacer nada al respecto, deje pasar los elementos, déjelos pasar. Dice la palabra del Señor que hay quienes aún han muerto por comer la cena del Señor indignamente. Por tanto, la voluntad de Dios no es que por conveniencia yo deje pasar los elementos. Porque el dejar pasar los elementos me está diciendo a mí, estoy muy mal espiritualmente, no tengo una buena salud. Puede ser que mi relación con Dios la esté interrumpiendo pecados deliberados. O puede ser que no me estoy llevando bien con algún hermano, que haya odio, envidia, rencor, enojo en mi corazón hacia alguien. Si eso sucede es porque no estás bien. Arregla tu condición, si se puede arreglar. Si dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Confiesa tus pecados dispuesto a solucionar el problema, porque la voluntad de Dios no es que dejemos pasar los elementos, sino que participemos. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Haciéndolo en memoria de Cristo. Consciente que es una orden y que participamos con la dignidad que nos transfiere Cristo. Por tanto, hemos alertado a la iglesia de ciertos peligros causados por el enemigo. Qué triste el primer versículo sobre la apostasía. La apostasía no es otra cosa que un tipo de incredulidad, pero aún un poquito más profunda, porque se trata de personas que, habiendo sido expuestas al conocimiento del Evangelio y a la revelación de la gracia de Dios, la han dejado y se han apartado y se han ido de la fe. Eso es apostasía y de eso se trata el versículo 1. Pero el versículo 2 nos está advirtiendo que el enemigo también va a promover la hipocresía y la mentira. Por tanto,
Ok, ya lo sabemos. No seamos los causantes. No nos prestemos como instrumentos del diablo. Lo peor que yo puedo hacer es prestarme como instrumento del diablo para, lejos de promover unidad y armonía en la iglesia, ser causante de división. Lo peor que yo puedo hacer es prestarme como instrumento del diablo para atacar al pastor. Lo peor, porque dice el Salmo, cuidado con lo que le haces a mis ungidos y a mis profetas. Por eso la palabra hipocresía sugiere llevar una máscara. Yo sé que aquí hay muchas nacionalidades, pero bueno, los cubanos pueden relacionarse a que un programa muy antiguo que había que se llamaba Detrás de la Fachada. ¿Cuántos lo recuerdan? Era un programa muy cómico, pero muy relativo a lo que estoy hablando, porque estaba proyectando lo que ocurre realmente detrás de las puertas de una casa. Y se llamaba así, Detrás de la Fachada, que quiere decir crear una personalidad ante los demás que no va de acorde con lo que somos en realidad. Imposible engañar a Dios. Pero los que presenta Pablo, miren esto, no solo son hipócritas, son mentirosos, pero tienen cauterizada la conciencia. Quiere decir que han suprimido tantas veces la voz de Dios que se han vuelto insensibles. Ya no tienen más escrúpulos de contradecir la palabra de Dios. En eso han caído muchos de las sectas. Recurren a patrones de conducta que no les son de agrado a Dios. Y repito, inconcebible en alguien que ha experimentado la redención, el perdón de Dios y su gracia. ¿Verdad central? ¿Qué es lo que vamos a llevarnos? Seamos cristianos sinceros. Procuremos el agrado a Dios, el glorificar a Cristo en lo que somos y hacemos. Es más, Colosenses 3:17 lo dice. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ya termino con esta ilustración sobre vigilar nuestras debilidades. Me refiero quizás a cosas pequeñas que no les damos atención, pero las cosas pequeñas no quedan así. Las cosas pequeñas tienden a crecer. Y al crecer causan tremendo daño. Y muchas veces irreversibles. Se dice que en la ciudad de Paraíba del Norte, en Brasil, existía una inmensa gamalleira. Era un árbol frondoso que ofrecía sombra, frescor a los campesinos cuando llevaban al pueblo los frutos del campo. El árbol era muy antiguo, había resistido vientos impetuosos, conservaba en su tronco añoso las señales de haber sido herido más de una vez por chispas eléctricas, sin que éstas hubiesen podido abatirlo. Hace años ese majestuoso árbol se secó. Cuando vino un perito de la Secretaría de Agricultura a examinarlo, descubrió que se había muerto a consecuencia de una pequeñita hormiga blanca, conocida en Brasil por cumpim. El insecto había hecho un nido en las raíces de la vieja gamalleira. Y hoy apenas existe de aquel gigantesco árbol el nombre de la Rúa de Gamalleira, o sea, la calle donde él antes prestaba su gran sombra. ¿Pudo aquel árbol resistir a los vientos fuertes y hasta burlarse de los rayos eléctricos? Sin embargo, cedió ante la invasión de una pequeñita e insignificante hormiguita. Miles de personas
por no dar importancia a pequeñeces han sido víctimas de esas mismas insignificancias y han caído por no prestar atención a sus debilidades. Porque todo comienza chiquitico con un poquito. Un día voy y regreso, me voy y regreso, un día me voy y ya no regreso más. Comienzo a maltratar, a hablar mal del prójimo un poquito hoy, y cuando viene a ver, no hay quien me pare. La primera regla de los hoyos, cuando estés en uno, deja de excavar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por estas advertencias que das a nosotros como iglesia, Señor, estar alerta ante este fenómeno y hasta esta influencia que viene del mismo diablo. Sabemos que estamos en ti, Cristo, y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra tu iglesia. Pero líbranos, Dios, a cada uno de nosotros de caer en estos errores o de ser causantes o prestarnos como instrumento del enemigo para que nos use para sembrar cizaña, para calumniar, para murmurar, para hacer las cosas que a ti no te son definitivamente de agrado. Y de ese es el peligro que tú nos estás advirtiendo. La manera, Señor, que nos puede ayudar mucho es tener siempre en nuestra mente el concepto de gracia. De lo que somos, hacemos, es por ti, Dios. Es por lo que tú, Cristo, estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Espíritu Santo, síguenos guiando y síguenos protegiendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.